Amén. Bueno, quiero empezar, hermanos, a modo de introducción, haciendo dos cosas. La primera cosa es, quiero citar algo que dijo Martín Lutero muchos años atrás. Y la segunda cosa es, quiero hacer un resumen muy breve acerca de lo que Pablo ha dicho hasta aquí, hasta este capítulo 3. Así que voy a citar lo que Martín Lutero dijo hace muchos años atrás. Dice él: la ley es divina y santa. Dejemos que la ley tenga su gloria. Sin embargo, ninguna ley, por más divina y santa que sea, debiera enseñarme que soy justificado y que viviré por ella. Concedo que me enseñe que debo amar a Dios y a mi prójimo, también a vivir en amor, sobriedad, paciencia y santidad. Pero esto no debe mostrarme cómo debo de ser librado del pecado, del diablo, de la muerte y del infierno. Aquí debo tomar consejo del Evangelio, que me enseña no lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí, que sufrió y murió para librarme del pecado y de la muerte. El Evangelio quiere que yo reciba esto y lo crea. Esta es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, es muy necesario que conozcamos bien el Evangelio, lo enseñemos a otro y se lo metamos en la cabeza continuamente a todos. ¿Por qué empezamos con esta cita? Bueno, porque a lo largo de este capítulo 3, el apóstol Pablo ha estado mostrando que el ser humano, el pecador, es salvo, es justificado, es declarado justo solamente por la fe en Cristo Jesús. Y bueno, la Biblia establece que el hombre debe de vivir y después de vivir aquí en la tierra, pues viene un juicio. Esto quiere decir, hermanos, que después de la muerte nos espera un juicio final, el juicio final de Dios. Y allí van a haber solamente dos resultados: o salimos declarados justos o salimos declarados culpables. Pero aquí la cosa es que ante la ley de Dios, que es justa, todos saldremos siendo culpables. ¿Por qué? Porque todos hemos violentado la ley de Dios un sinfín de veces. Y el castigo, según la Biblia, que obtiene uno por haber quebrantado la ley de Dios, es pasar la eternidad en un lugar lleno de tormento, llamado infierno, donde según Jesús, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sin embargo, aquí es donde entra la buena noticia del Evangelio, que nos enseña que no podemos lograr obtener el perdón y la justicia de Dios por nuestros propios méritos, sino que podemos obtener el perdón del pecado y llegar a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Esto es lo que el Evangelio del apóstol Pablo, el Evangelio que Jesús predicó, enseña. Y esto no es algo que solamente ves tú en el Nuevo Testamento, como Pablo está demostrando. No, a lo largo de todo el relato bíblico, incluyendo el Antiguo Testamento, se nos enseña que ningún ser humano va a poder salvarse, justificarse delante de Dios por sus propios méritos. Entonces, en un tiempo donde los hermanos de Galacia estaban siendo mal enseñados por falsos maestros, que ellos enseñaban que debían de creer sí en Jesús para salvación, pero al mismo tiempo debían someterse a la ley para salvación. Y bueno, Pablo quiere dejarles bien en claro a los Gálatas que no es una suma de fe y obras. No, nuestra salvación, la cual adquirimos por gracia a través del sacrificio de Jesús, por haber depositado nuestra fe en esa obra. Bueno, esa salvación, esa justificación es solamente por esa fe y nada más. No hay que añadirle nada, no hay que sumarle nada, no hay que restarle nada. No, el sacrificio de Jesús, según el autor de los Hebreos, fue suficiente. Y nos dice para qué: para ser para siempre perfectos a los santificados. Así que esa es la primera cosa con la cual quería empezar a modo de introducción. Hay una segunda cosa y es, como les dije, quiero hacer un muy breve resumen acerca de lo que hasta aquí hemos visto en esta carta. Bueno, como vimos en las últimas 6 semanas, con excepción de la semana pasada, Pablo usó los 2 primeros capítulos, ¿para qué? Para probarnos contundentemente que su apostolado ciertamente venía de Dios, algo que los de Galacia estaban cuestionando debido a los falsos maestros. Y bueno, vimos 4 explicaciones razonables que no las vamos a enumerar porque, como les dije, es un resumen breve, pero ustedes se han de acordar. Y Pablo, una vez que da estas 4 explicaciones, bueno, pasa al capítulo 3 y empieza él ahora a demostrar que la salvación, la justificación no viene por guardar la ley, sino viene por la fe sola en la persona de Jesús. Y el primer argumento que él nos dio es, Gálatas, recuerden su experiencia personal con Dios al ser salvo. ¿Acaso Dios les dio el Espíritu Santo por haber guardado la ley, porque la estaban guardando? No, se las dio porque escucharon el Evangelio con fe. Esa es la respuesta a la pregunta del apóstol Pablo. Y bueno, de allí Pablo pasó a dar un segundo argumento, y en este caso él se valió
del momento como Dios justificó a Abraham, antes de que él estuviera circuncidado y mucho antes de que llegara la ley. Versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas, vemos lo siguiente. Pablo les dice ahí: creo que andamos en otra diapositiva. Semana 8. Creo que ahí estamos. Dice ahí Pablo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el versículo 9 de ese mismo capítulo, Pablo dice: de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y bueno, de manera bien resumida, esto es lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, lo que vamos a ver a Pablo hacer, después de habernos dado estos dos argumentos que de una manera contundente nos muestran que la justificación es solamente por la fe en la persona de Jesús, pues él va a pasar a darnos un tercer argumento que también demuestra que la justificación es por la fe sola en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que va a pasar a decir Pablo? Bueno, Gálatas, piensen en lo siguiente. La Biblia dice que todo aquel que quiera presentarse delante de Dios y justificarse por guardar la ley, todos ellos están bajo maldición. ¿Por qué? Porque la ley en ella misma contiene una advertencia: maldito todo aquel que no guarde todos los mandamientos, los cuales están escritos en ella. Escucha lo que dice el versículo 10. Dice Pablo ahí: porque todos los que dependen de la obra de la ley, o sea, todos los que quieran justificarse delante de Dios por guardar los más de 600 mandamientos que hay en toda la ley de Moisés, están ¿qué? Bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? ¿Acaso es malo intentar guardar la ley de Dios? Y la respuesta es claro que no. El problema no está en querer guardar la ley. El problema está, hermanos, en querer justificarte delante de Dios por la ley, cuando no la podemos cumplir perfectamente. Es decir, desde que naces y llegas a una edad donde tienes ya conocimiento del pecado hasta que mueres. Esa es la razón por qué la ley condena a todos aquellos que quieren justificarse delante de Dios por guardar lo que dice la ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Bueno, Pablo aquí está citando Deuteronomio. O sea, algo que Pablo hace cuando él enseña una verdad es citar la Biblia, y es lo que siempre debemos de hacer. Cosa que no están haciendo la mayoría de los predicadores que están en muchas iglesias. Ellos agarran un versículo y de ese versículo, en vez de enseñar lo que dice el versículo, lo que la intención original tenía de decir ese versículo, ellos agarran algo que tenga que ver con lo que ellos quieren predicar y rápidamente lo tuercen. Y ya no hablaron nada del versículo, ya no hablaron nada del propósito original por el cual se escribió lo que ellos leyeron. Bueno, aquí nosotros sí hacemos esto. Nosotros hacemos un exégesis, nosotros desmenuzamos lo que es, en este caso, lo que Pablo está escribiendo o escribió en Gálatas, para entender qué es lo que Pablo le estaba diciendo en aquel entonces a los Gálatas. Y aquí Pablo está estableciendo una verdad. Está escrito en la Biblia, está escrito en los libros de Moisés, específicamente en Deuteronomios y Levítico. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escucha lo que dice Deuteronomios 27:26. No lo voy a proyectar, pero dice así: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén, que así sea. Así que Pablo está citando la escritura cuando dice él: maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Y qué es lo que Pablo le está haciendo ver a los Gálatas? Porque ellos fueron su audiencia original. Bueno, que la ley exige algo. ¿Qué es lo que exige la ley? Para todos aquellos que quieren presentarse delante de Dios por guardar la ley. Bueno, la ley, según Pablo, exige algo. ¿Y qué es lo que exige? Obediencia continua, pero no es una obediencia continua cualquiera, es perfecta. Y luego a todas las cosas escritas en el libro de la ley. Mire, vamos a reflexionar por un momento en lo que la exigencia de la ley implica. Porque aquí hay mínimo implícitamente 3 exigencias que son firmes, o sea que nadie las puede alterar. Mire, vamos a analizar esto detenidamente.
La ley dicta lo siguiente: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas para cumplirlas. ¿Sí? En pocas palabras, lo que la ley exige, vuelvo y repito, es una obediencia continua, perfecta. Es decir, la ley nos dice, mejor dicho, lo que debemos de obedecer, ¿verdad? Pero lo dice exigiendo una obediencia continua, perfecta. No es cualquier tipo de obediencia, no. Tiene que ser una obediencia perfecta a todas las cosas escritas en la ley. Porque note que la ley dicta: maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Ahí está la palabra en letras grandes para hacerlas. Ok, Santiago, como la Biblia se interpreta a sí mismo, Santiago capítulo 2:10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, si fuera capaz de guardar toda la ley, pero ofendiera en un punto, solo en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de todos los mandamientos que están en la ley. Aquí vemos que la obediencia a la ley debe ser una obediencia continua, perfecta. Si quieres vivir, si quieres tú presentarte delante de Dios justificado por tu propia justicia, por tu propio comportamiento. Si tú ya fallaste en un punto, ya te haces culpable de todos los puntos. O sea, la ley no se obedece solo por un momento. O cuando ahora sí, Señor, le voy a echar ganas. No, es en todo momento, cada nanosegundo de tu existencia. Si es que quieres ser justificado por la ley. O sea, que hay dos maneras de presentarnos delante de Dios justificados: guardando, obedeciendo continuamente y perfectamente toda la ley, todo lo que está escrito, y dejando que Cristo, a través de su sacrificio, pues Dios venga y te justifique, imputándote la justicia perfecta de Jesús, que Él desde que nace hasta que muere fue justo, nunca pecó. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado. O sea, al que no conoció pecado, Dios lo trató como si hubiera pecado por nosotros, como si Él hubiera pecado. Esto quiere decir, hermanos, que si Dios dice a través de la ley: sed santo porque yo soy santo. Bueno, la exigencia aquí es una obediencia continua, perfecta. No es ser santo ahorita cuando estás en la iglesia o cuando amanezca y andas muy espiritual y te levantas orando, gloria a Dios por ello. Te levantas meditando en su palabra. No, es en todo momento, cada segundo de tu existencia. La palabra de Dios dice que debemos de amar a Dios, ¿con qué? Con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Tú haces eso cada nanosegundo de tu existencia? Yo creo que no. En un mundo corrompido como el que vivimos, el solo mirar cosas en las redes sociales, en la televisión, en las plataformas, ¿verdad? Como Netflix, películas donde hay escenas eróticas, tú ya pecas. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Bueno, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, Gálatas, ustedes han puesto oído a las falsas enseñanzas de los judaizantes que dicen: sí, hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse y hay que guardar la ley. Está bien, adelante, nomás déjenles digo que está escrito: maldito todo aquel que no guardara todas las cosas que están escritas en la ley. Y es obvio, es evidente que usted no ha guardado eso desde la cuna hasta su muerte. Por lo tanto, esto les comprueba que es imposible que el ser humano pueda ser justificado por sus propios méritos. No, Dios ya mostró su justicia a través de Jesús, como vamos a ver más adelante en Romanos. La justicia que Dios acepta es la que Jesús regala por creer en Él. Una justicia perfecta. Quiere decir que en el cielo no van a entrar injustos, ni medios justos. No, en el cielo hay puro justo perfecto. Y esos justos perfectos entran al cielo no porque ellos se comportaron perfectamente aquí en la tierra, no, sino porque Jesús, a través de su sacrificio, perdona sus pecados y entonces Dios los declara justos. Esa es la justicia que Dios acepta, la justicia que uno puede obtener a través de Jesucristo. Entonces Pablo les está diciendo a los Gálatas, en otras palabras, la ley no salva a nadie, más bien pone a todos bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas del libro de la ley para cumplirlas. O sea, maldito todo aquel que no obedezca continua y perfectamente todas las cosas escritas del libro de la ley. Esto significa que el incumplimiento de un solo mandamiento te condena. O sea, la ley dice muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y bueno que terminara con la muerte física, pero no, la Biblia habla de una segunda muerte. Todos los muertos, según mi Biblia, dice que van a resucitar. Y se les va a dar un nuevo cuerpo
apto, capaz para poder pasar la vida eterna, ya sea en el reino de Dios o en el infierno. Esa es la segunda muerte. Todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte, me dice Apocalipsis. Entonces yo veo claramente, hermanos, que la exigencia de la ley pone a toda la humanidad bajo maldición. Porque nadie puede cumplir la exigencia de la ley. Nadie es capaz de obedecer continua y perfectamente cada cosa escrita en la ley. Y es por esa razón que la Biblia afirma de manera tajante que ante los ojos de Dios no hay ningún justo, no hay ningún bueno, no hay alguien que haga lo bueno y nunca peque. Dice que no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y Pablo está diciendo, tanto los judíos como los gentiles son todos culpables. Así que la advertencia terrible de la ley es, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la ley. Mire, hoy en día hay muchos judíos ortodoxos que intentan cumplir los más de 600 mandamientos que tiene la ley. Parecen ser 613. Y bueno, cada día ellos se levantan intentando cumplir cada uno de esos más de 600 preceptos. Wow, qué esclavitud tan más terrible. Ha de ser eso, ¿verdad? Pablo dice, hey, estén libres en la libertad de Cristo, no vuelvan a ser esclavos, no quieran volver a querer guardar la ley para ser justificados, lo que le dice a los Gálatas. Esa es una esclavitud, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque imagínense, tener toda la buena intención de tratar de cumplir cada uno de esos más de 600 mandamientos cada día y saber que de los más de 600 mandamientos, algunos de ellos los van a incumplir. Eso es algo terrible, ¿no? Sin embargo, para nosotros los que estamos en Cristo hay consuelo. Pero para los que esperan en su propia justicia solo hay maldición. ¿Por qué, hermanos? Porque cada día, si ellos se expusieran de manera objetiva a la ley, se darían cuenta que la ley les diría, culpable, fallaste en esto. Es verdad, fuiste muy bueno en cumplir estos, pero estos otros los fallaste. Culpable. ¿Te das cuenta, hermano? Estas personas acaban sus días y si tan solo se examinaran a través de todos los preceptos que hay en la ley, se darían cuenta que son culpables. Es verdad, hoy cumplí con estos mandamientos, pero quebranté esos otros cuando dejé que malos pensamientos vinieran a mi mente. Es verdad, hoy cumplí con orar esta mañana. Sin embargo, le contesté mal a mi esposa. Hoy en la mañana medité mucho en la palabra de Dios y cumplí con ese mandamiento. Pero me mostré un poco orgulloso cuando me corrigió mi jefe o mi jefa en el trabajo. Hermanos, tenemos que aceptar que no hay día en que nosotros salgamos inocentes. Siempre somos culpables. Y Dios dice, maldito todo aquel que no cumpliera todo lo que está escrito en la ley. Y es por eso que Pablo empieza esta sección de esta carta citando el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice? Todo aquel que quiera estar en la ley y confiar en su propia justicia. Bueno, la Biblia dice que estás bajo maldición porque nadie puede cumplir lo que está escrito en la ley de manera continua y perfecta. Y esa es la gran exigencia de la ley. Así que, ¿quieres llegar con buenas intenciones y tus propios méritos al cielo? Dios te dice, eres un maldito. O sea, porque al final de cuentas, el veredicto que yo te voy a dar en el tribunal, en el juicio final, es culpable. Esa es la maldición más terrible que Dios ha puesto en todos los pecadores que no se refugien en el sacrificio de Jesús. Así que, hermanos, tenemos que entender que en el reino de Dios no entran los más o menos justos, los más o menos malos, no. En el reino de los cielos entran solo los perfectamente justos. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? Si esto es así, y que esto hay que estarlo predicando, cosa que no se predica hoy en día. ¿Cuál es nuestra esperanza? La justicia perfecta de Jesús. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice Pablo, hablando de este mismo tema, pero ahora, aparte de la ley, que ya vimos que te ponen maldición, aparte de esa ley, la mala noticia, lo terrible de la ley, dice ahí, hermanos, que aparte de la ley que no salva ni justifica a nadie, sino que maldice, aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere Pablo. O sea, ¿cuál justicia de Dios se ha manifestado? Obviamente es la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo dice ahí, testificada, anunciada no solamente por los profetas, sino por la misma ley. Como vamos a ver más adelante, la ley, su propósito principal no era llevarnos a ganar la vida eterna, el favor de Dios. La ley estaba ahí para hacernos ver que somos pecadores. Y la ley cuando nos muestra, porque ¿cómo nos lo muestra? Bueno, te dice, aquí están los mandamientos, examínate, ¿los has guardado todos? Y tú dices, pues no. ¿Te das cuenta? Eres un pecaminoso.
Por lo tanto, Pablo dice, la ley es como si fuera un ayo, un instructor que te dice, mira, estás maldito porque no has cumplido todos estos mandamientos. Por lo tanto, corre a Cristo. Porque aparte de la ley que te dice, haz estas cosas y vivirás, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Testificada, dice Pablo ahí, no solamente por la ley, sino por los profetas. ¿Te das cuenta? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que esta enseñanza, esta doctrina, él no se la inventó. Como creen algunos, no. ¿Que no leen el Antiguo Testamento? Claro que lo hacen, pero no entienden ni papas como los apóstoles al principio. ¿Recuerdas? Que Jesús se les aparece después de que resucita. Ellos tienen miedo porque piensan que les va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, que los maten, y llega y se les aparece y reprende su fe. Porque ellos no esperaban que resucitara Jesús. Ellos fueron a buscar al cuerpo muerto, inerte de Jesús en la tumba. Todos. Y Jesús los reprochó. ¿Que no estaba escrito que tenía yo que padecer? Pues ¿con qué lentes estaban estudiando el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia trata sobre Jesús. Si tú no lo puedes ver es porque estás ciego. Pero no te preocupes, dice la Biblia que el que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Y Él es rico en dar, ¿verdad? Gloria a Dios por el día en que me empezó a enseñar Él esto que muchos no ven. ¿Y qué es eso? Bueno, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. Ahora, ¿a cuál justicia te refieres, apóstol Pablo? Bueno, Pablo nos responde en los siguientes versículos. La justicia de Dios, y luego te dice, que se obtiene a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Ahí está implícito en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Y lo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo ya acusó en toda su carta a los romanos, que ya la estudiamos y que hoy sé de qué se trata, y tú deberías de saber también. Se trata de quedar evidenciado con argumentos y la palabra de Dios que tanto los judíos como los gentiles necesitan esa justicia que Dios ofrece mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos. Yo sé que tú eres un judío y eres un pueblo privilegiado. Sí, amén, pero necesitas el perdón. Necesitas creer en Cristo Jesús de igual manera. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, por ellos están destituidos de la gloria de Dios. Por ellos no van a heredar el reino de Dios. Y ahora escucha lo siguiente. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por gracia. O sea, por un favor inmerecido. Por gracia nada más. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y lo dice, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio. Otra vez, por medio de la fe. ¿Se fijan el énfasis? No de Pablo, del Espíritu Santo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Llegas a Hebreos y después de decir el autor, es pues la fe, la convicción de lo que no ves, la certeza, ¿verdad? De lo que no estás viendo, y empieza a decir, por la fe Abraham, Noé, por la fe, todos los héroes que están ahí en la Biblia fueron justificados por Dios. Y sigue diciendo Pablo ahí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, otra vez, al que es de la fe de Jesús. Justifica no al que quiere presentarse delante de Dios guardando la ley, ¿verdad? Con su propia justicia, sino el que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, concluye Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y lo Pablo como si le llama ahora la ley de la fe. No, sino por la ley de la fe. Y dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Así que, es como si Pablo dijera, lo que proponen los judaizantes, mis queridos gálatas, eso de que para ser justificados por Dios se requiere sí creer en Cristo, pero también guardar la ley, no funciona, no sirve para nada. ¿Debido a qué? A la gran exigencia de la ley, que debes de cumplir cada uno de los más de 600 mandamientos continuamente y perfectamente. Por consiguiente, pasa a decir Pablo en el versículo 21, y que por la ley, ninguno. Capítulo 3. Ay, mírala. Ninguno, dice Pablo, se justifica para con Dios. Y lo dice, ¿por qué, hermanos? Porque es obvio, porque es evidente. O sea, aparte de que la exigencia es muy alta e inalcanzable, y pues maldice a todos aquellos que no la pueden guardar perfectamente, dice, aparte también, porque el justo
por la fe vivirá. Pero ¿cuál justo? Ok, ya Dios te dijo no hay ningún justo, ¿verdad? Entonces tenemos que descartar que no es la justicia que el hombre obtiene por sus propios méritos. Entonces, ¿de cuál justo está hablando aquí Habacuc? Porque dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, a raíz de todo lo que hemos visto, lógicamente que se está refiriendo a la persona que por haber creído en el sacrificio de Jesús fue justificado, a ese justo. Ese justo que su justicia no proviene de él mismo, sino de Jesús, por la fe, porque creyó, vivirá, y ahí entiéndase eternamente. Vivirá eternamente. Mire, es fácil entender esto, lo que Pablo está afirmando. Y a veces pensamos que se necesita ser un gran erudito para entender la Biblia. Yo entiendo que hay pasajes que son difíciles de entender. Mismo Pedro dijo de Pablo, dice, no hombre, Pablo ha mencionado ciertas cosas acerca de la palabra de Dios difíciles de entender, es cierto, pero podemos nosotros decir que la mayoría de las verdades fundamentales de la palabra de Dios son fáciles de entender, sobre todo las que tienen que ver con la salvación. Es fácil entender. Sin embargo, hermanos, hay mucha gente que no entiende como yo en un momento estaba, no entendía esto. O sea, es sencillo de entender. Gente sin preparación académica como pescadores, campesinos, agricultores, entendieron fácilmente las verdades de Dios. Y tanto las personas académicamente bien preparadas como las que no tuvieron ni escuela, si ellos se acercan honestamente y de manera objetiva a estas verdades, se van a dar cuenta que son sencillas de entender. Quiere decir que no necesito yo tener una mente brillante con un coeficiente altamente, sino que, ¿qué necesito? Nada más venir dispuesto a querer entender lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso Pablo está afirmando algo aquí bien sencillo y bien claro. Por la ley, ninguno. Y ese ninguno es nadie. No, por la ley, por querer guardar la ley, ninguno se justificará para con Dios. Eso es evidente, porque ya vimos la alta exigencia de la ley. Tienes que cumplir todo lo que está escrito en la ley de manera perfecta. Desde que naces hasta que mueres. Y ahí dice Pablo, pues es evidente que nadie será justificado así, porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Escucha cómo Romanos 3:20 lo dice. Pablo dice ahí, ya que por las obras de la ley, es decir, ya que por querer guardar los más de 600 mandamientos de la ley, ningún ser humano, nadie de todos los seres humanos que han existido serán justificados delante de él. ¿Quién es él? De Dios. Le digo, es bien sencillo de entender esto, lo que Pablo está afirmando. Porque por medio de la ley, o sea, a través de la ley, es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Es decir, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, mediante la ley nos damos cuenta de lo pecadores que somos. ¿Y cuándo sucede eso? Como les decía un minuto atrás, cuando nos examinamos a la luz de la ley. Así que esto es bien sencillo de entender. Y entonces, ¿por qué hay muchos legalistas y fariseos que no aceptan esto? Como los gálatas, no lo aceptaban en su momento. Por lo que Pablo dice, gálatas insensatos, faltos de inteligencia, no porque tengan un daño cerebral, físicamente y literalmente hablando. No, simplemente porque son tan duros para creer lo que dice la Biblia. O sea, son unos insensatos. Tiene que ver esto con no querer aceptar, con orgullo, lo que la ley, lo que la palabra de Dios sencillamente y claramente estipula. Y bueno, todo esto nos enseña a que no podemos confiar en nuestra propia justicia para ser salvos. Esto nos enseña que no debemos intentar portarnos lo mejor posible para salvarnos. No, hermano, la obediencia, las buenas obras, no las tenemos que hacer para que Dios nos apruebe y nos acepte. No, las tenemos que hacer, las que están vigentes, hablando de la ley moral de Dios, porque la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, básicamente describen el carácter de Dios. Pero las tenemos que hacer en gratitud por lo que Dios ya nos ha dado. Salvación en Cristo Jesús. Es por eso que lo hacemos, no para ganarnos la salvación. Es nuestra nueva naturaleza, el Espíritu Santo, Dios lo derramó en nosotros y Él produce el querer como el hacer. ¿No fue lo que eso Dios prometió a través de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías? Viene un día en que yo voy a derramar de mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me obedezcan, para que no se olviden de mí, para que no se aparten de mí. Entonces, nosotros obedecemos esos mandamientos imperfectamente. ¿Por qué? Por lo que Dios ya nos dio, por gratitud, por la salvación. Y bueno, yo sé que algunos van a pensar como yo solía pensar cuando se enseña esta doctrina.
que si enseñamos estos, pues estamos diciéndole a la congregación licencia para pecar. O sea, ellos entienden mal lo que nosotros estamos diciendo. Porque nosotros no estamos diciendo, no importa cómo vivas, una vez salvo y salvo para siempre. No, no, no. Dios es bien listo y Él dejó también cuáles son las evidencias de alguien que verdaderamente ha sido salvo. Léete Primera de Juan, de eso se trata. El que dice que conoce a Dios, que el Espíritu Santo mírele en él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, nosotros no estamos diciendo, vive como quieras. No, no nos vayamos al otro lado. O sea, aquí están los fariseos y aquí están todo gracia, todo gracia. No, 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 no. La Biblia es todo, la palabra de Dios es todo. Y Pablo dice que toda ella es sutil, beneficiosa para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir. Por lo tanto, no nos quedamos nada más en la gracia, sino que también nos quedamos en los deberes que ahora nosotros tenemos como cristianos delante de Dios. Y uno de ellos es vivir para obedecer a Dios, para agradarle. No para ganarnos la salvación, Cristo ya la ganó por nosotros. Pero si en verdad el Espíritu Santo vive en ti, pues entonces guarda sus mandamientos. Eso es algo que por naturaleza nace. Aunque la vida vieja, el pecado a veces se interpone y empezamos a actuar en la carne. Así que es evidente, hermanos, que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley nos dice cuando nosotros estamos fallando. Y esto es bien claro, pero ¿por qué muchos no lo aceptan? Bueno, solamente Dios sabe, que Dios les dé lo que a nosotros nos ha dado para poder ver esto. Por lo tanto, no trates de vivir tu vida cristiano tratándote de ganar el favor de Dios. No, hermanos. Ya Jesús lo hizo por ti. Así que esfuérzate. ¿A qué? ¿A ganarte la salvación? No, esfuérzate a hacer morir la carne en dependencia del Espíritu Santo. Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu que ya mora en ustedes, ahora sean llenos. Déjense controlar por Él. Les he dado yo disciplinas espirituales como el orar, como meditar en su palabra, ayunar. Todas esas cosas ayudan a llenarte del Espíritu Santo. Pero volviendo al punto, que nadie vaya a pensar que nosotros estamos diciendo, vive como quieras. Lo importante es creer. No, absolutamente no estamos nosotros enseñando eso. Santiago dice que la fe que no tiene obras está muerta. Entonces dices, yo ya tengo la fe salvífica, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero no hay transformación, no hay fruto del Espíritu Santo. Dice Santiago, está muerta esa fe. Porque donde hay verdadera fe hay vida, hay obediencia. No perfectamente, pero sí una obediencia honesta. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, si tú vives habitualmente en el pecado, por lo que veo en la Biblia, te puedo decir que lo más seguro es que tú no has creído verdaderamente en Jesucristo. Y por consiguiente, tú no has nacido de nuevo. Y el gran problema es que Jesús le dijo a Nicodemo, el gran maestro que enseñaba al pueblo de Israel la palabra de Dios, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque escuchan lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica, el que está habituado al pecado, ese, ¿sí? El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y luego dice Juan, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. O sea, para deshacer tu vida habitual al pecado. Y dices que el Espíritu de Dios está en ti. Si para eso apareció Jesús y para darnos perdón, pero para que después de perdonarnos Dios enviara a su Espíritu Santo para deshacer las obras del diablo que te quieren mantener en el pecado. Por lo tanto, Juan concluye en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no está habituado al pecado. No es perfecto, pero no está habituado al pecado. Una de las evidencias que no está habituado al pecado es que él constantemente está peleando contra sus pecados. O sea, no es que ya Dios me salvó y no hay ese espíritu de lucha, de sentirse mal. Dice Pablo, no es nacido de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? El Espíritu de Dios, hermanos. Y no puede pecar. Ahora, añádele eso. No puede estar habitado al pecado. No es que no pueda pecar ya. No. Juan está hablando de estar habituados al pecado. O sea, como la simiente de Dios permanece en él, no puede permanecer habituado al pecado porque es nacido de Dios. Y si es nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo produce en él el hacer como el querer, el hacer la voluntad de Dios. Y cuando no entiende, a quien Dios toma por hijo, lo azota. A quien Dios ama, ¿qué? Lo disciplina. A los bastardos Dios no los disciplina para que regresen y volteen como el salmista, alzaré mis ojos a los cielos. ¿De dónde viene mi socorro? De Él. Por lo tanto, es imposible
que el que verdaderamente ha nacido de Dios esté habituado en el pecado. Si está habituado en el pecado, dice Juan, es porque no ha nacido de nuevo, es porque no creyó en Jesús, es porque es un religioso más como Nicodemo, que sabía la escritura al derecho y al revés, la enseñaba, pero aún así no era salvo. Mire, hay prostitutas que dicen creer. Hay asesinos, hay sicarios, hay atletas profesionales, artistas profesionales que dicen creer en Jesús, que dicen conocer a Dios. Pero Juan nos dice que el que no guarda su palabra, miente. Primera de Juan, Pablo, pastor, ya está hablando otra vez de la ley, como que No. Yo creo que ciertamente ningún ser humano va a ser justificado por guardar la ley, sino por la fe sola en Cristo Jesús. Pero también creo que los que ya creyeron verdaderamente en Cristo Jesús así y recibieron el Espíritu Santo, ellos tienen que pelear contra su pecado. No para ganarse la salvación. No, porque es por gratitud, es porque el Espíritu Santo de Dios está ahí y te hace aborrecer ese pecado. O sea, tiene que haber esa evidencia. Está en la Biblia también. Yo abrazo toda la Biblia. He aprendido a abrazar toda la Biblia. Hay cosas que no las entiendo, pero digo lo que Pablo decía. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Confío en que todos los caminos de Dios son justos y correctos, aunque mi razonamiento a veces no entiende. ¿Cómo que eso del infierno? ¿Cómo que? ¿Por qué Dios, si es Dios? ¿Por qué en vez de estarnos mandando a predicar un mensaje que habla de Él, por qué Él mejor no viene y baja y se presenta y nos mira? En ese caso todos creerían. Bueno, a Dios le plació salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Yo no lo entiende mi razonamiento, por una vez más, sea Dios veraz. Y todo hombre, yo estoy ahí, mentiroso, no entiendo. Pero lo que entiendo, eso me lleva a rendirme a la verdad de Dios. Y Juan está diciendo ahí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora escucha lo que dice 1 Juan 2, 3. Y en esto sabemos que conocemos a Dios. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos verdaderamente si creímos genuinamente en Jesús y por consiguiente nuestros pecados fueron perdonados y Dios nos dio su Espíritu Santo. Si ahora guardamos sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque es nuestra nueva naturaleza. Antes teníamos una naturaleza, por así decirlo, de puerco. ¿Sí? Nos encantaba el lodo. Y pecábamos. Y a lo único que le teníamos era a que nos cacharan. Si ibas a robar una Coca-Cola, no. Es más, de hecho, si lograbas robarte la Coca-Cola de la viejita del 115 que vendía Coca-Colas, tú decías, soy bien listo, mira, puedes salirme con la mía. ¿Verdad? Y no se digan los mujeriegos, cuando les son infieles a sus mujeres. Vivíamos ahí en ese lodo. Teníamos una naturaleza puerca, por decirlo así. Y no se ofendan. Que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da ese dicho, o no sé cómo llamarlo, que pasa lo del proverbio, ¿verdad? Que la puerquita vuelve a donde. Y hablando de aquellos que decían, yo creo en Cristo y regresan al pecado. Por lo tanto, es la palabra de Dios. La palabra de Dios ofende. Y aguántela, porque si verdaderamente pudiéramos tener la capacidad que Dios tiene de saber cada uno de nuestros pecados, o sea, dirían, no, ya no me digas puerquito, dime gusano, dime algo peor. Por lo tanto, aceptemos lo que Dios nos está diciendo. Pero Juan ahí está diciendo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Porque si verdaderamente me conociera, tendría mi Espíritu Santo y mi Espíritu Santo lo llevaría cada día a desear guardar mis mandamientos. Una vez más, no para ganarse la salvación, sino porque ya la tiene. Y la evidencia de que ya tiene la salvación es que tiene el Espíritu Santo. Está sellado ya por el Espíritu Santo. Pero el que dice que lo conoce y sigue habitando en el pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estos pasajes no se predican, ¿verdad? Pero nosotros somos una iglesia bíblica. Estamos comprometidos con predicar toda la verdad de Dios. Versículo 5, dice Juan. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. No es por lo que tú sientes. Es que si usted supiera las visiones que él tiene, pastor. Si usted supiera los milagros que él realiza. Eso no garantiza que verdaderamente estás en Dios. Lo que garantiza es esto. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y dice, a veces hay que ser santos. No, Jesús ya fue santo por nosotros. Y ya nos dio, dice Hebreos, ¿verdad? Que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Pero sin santidad nadie verá al Señor. O sea, todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo no van a ver a Dios. Y es por eso que no hay santidad. Pero aquellos que sí tienen el Espíritu Santo
tienen santidad. No una santidad perfecta, pero hay una santidad progresiva. Ya no es el mismo pecador de antes. Yo no soy el mismo pecador de hace 27 años, de hace 26 años. Tampoco soy como Jesús. No soy ni siquiera como Pablo, humano. Sin embargo, ya no soy el mismo pecador. Eso evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en mí, porque no es por mi tenacidad, no es porque yo sí puedo, ustedes no pueden, hermanos. No, es porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Así que Juan nos dice aquí claramente, hermanos, que el que dice que conoce a Dios no guarda su palabra, miente y está en tinieblas. Así que es como si Juan dijera, amén, hay que creer, pero la fe no viene sola. Si verdaderamente has creído en el Hijo de Dios, ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque el mismo Espíritu de Dios ahora mora en ti y te ha dado una nueva naturaleza capaz de desear ser santo y aborrecer al pecado. Cosa que antes nosotros no teníamos. ¿Recuerdan? Te invitaban a la iglesia y nadie le huíamos a los aleluyas. Amábamos estar en las tinieblas. La luz vino a este mundo, dice Juan, y el mundo aborreció a la luz y amó las tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo no quería que la luz reprendiera las tinieblas. Nosotros así estábamos antes. Pero eso cambió cuando Jesús nos perdonó, porque creímos en el Evangelio. Dios nos dio a su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, que tienes al Espíritu Santo, vive tu vida esforzándote para agradar a Dios. Eso no es ser legalista, eso es seguir lo que el Espíritu Santo te dicta. Sin embargo, no te esfuerces para agradar a Dios para que llegues al cielo. No. La vida de obediencia será solo el resultado de que Dios ya te regaló a Cristo, su justicia, su Espíritu. O sea, tu obediencia no va a ser lo que te va a llevar a ganar el favor de Dios. No, ya Cristo lo ganó en la cruz del Calvario. Más bien tu obediencia es el resultado de la gracia de Dios y tu fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, y Pablo mismo es el que dice esto, somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, haz buenas obras, obedece la ley moral vigente, levántate cada día dispuesto a esforzarte para agradar a Dios en todo, pero no pongas tu esperanza en esas obras para ser justificado. O sea, que tu obediencia, como alguien dijo, sea solo un grito de gracias por la salvación, no un grito de esfuerzo para salvarme. ¿Ves la diferencia que hay en esto? O sea, sé santo en gratitud y como resultado de lo que Dios te ha dado. No seas santo esperando salvarte por tu santidad, porque tu santidad no es perfecta. Y ya vimos que una santidad que no es perfecta es maldito. Por eso que Pablo concluye, evidentemente, ningún ser humano va a ser justificado por la ley, porque la ley exige una obediencia continua, perfecta. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Pablo tiene que concluir que el justo vivirá por la fe, hermanos. Es el justo. O sea, la persona que vive creyendo en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. La persona que vive teniendo la esperanza en lo que Dios dijo que va a hacer y no en lo que Él puede hacer. Ese justo vivirá por su fe. Y ahora escucha lo que dice ahí Pablo en el versículo 12. Y la fe no es de fe. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Y la ley no es de fe, perdón. En otras palabras, dice Pablo, la ley no se basa en la fe. O sea, la ley dice, haz estas cosas, cúmplelas todas y vivirás. Pero esto no es de fe, ¿verdad? Esto no es de creer y entonces ya soy justificado. No, dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el que cumpla los más de 600 mandamientos, durante cada segundo de su existencia vivirá por la eternidad y no sufrirá la segunda muerte donde los pecadores son lanzados al infierno. ¿Qué está diciendo Pablo? Es eso, la ley no se basa en la fe. Todo lo contrario, la ley dice el que haga estas cosas vivirá. ¿Qué les está mostrando Pablo aquí con este argumento, hermanos? Bueno, que el plan de salvación de Dios nunca se ha basado a través de la obediencia humana, sino en la fe. Recordemos que Pablo le acaba de poner el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Él creyó y esa fe le fue contada como justicia. Y Pablo añade lo que el profeta Habacuc dijo, bajo una inspiración divina, mismo Dios, que dice ahí, y el justo por la fe vivirá. Bueno, ya resumiendo este punto, pues esto nos enseña que es la fe la que Dios busca en los pecadores. Es la confianza en el sacrificio de Jesús. Eso es lo que busca. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados ellos porque ellos verán a Dios, heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo pobre de espíritu? O sea, esa persona que se ve como lo que dice la ley que es, un maldito, un desbienaventurado, alguien que es un pecador, bienaventurados él.
¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y mira, una vez más, me súper encanta que Pablo, a la hora de hablar de las verdades de Dios, pues recurre a la palabra de Dios. Vamos a ir a Levíticos 18:5 porque Pablo está citando básicamente ese pasaje. Escucha lo que dice Levíticos, versículo 18, o capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, ¿qué? Sus estatutos y ordenanzas, ¿vivirá qué? En ellos, yo, Jehová. Bueno, note bien lo que el texto dice. Si guardas mis mandamientos, todo lo que está en la ley, mis estatutos, entonces vas a vivir. Hay un entonces, ¿verdad? Hay una condición. Si los haces. Y la pregunta es, ¿quién puede? ¿Quién puede cumplir a la perfección los más de 600 mandamientos? Absolutamente nadie. Mire, hay un capítulo entero en Deuteronomios, que es el capítulo 28, donde está dividido en bendiciones de Dios para todos aquellos que guarden la ley a la perfección, pero también tiene las maldiciones por la desobediencia. Y escucha cómo empieza el texto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿sí? O sea, si escuchas atentamente la voz de Dios, tú la estás escuchando a través de la predicación de la palabra. Dios aquí te está hablando. Bueno, si tú escuchas atentamente la palabra de Dios para guardarla y ponerla por obra, todos los mandamientos, no nada más uno o dos. Bueno, dice ahí, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, también yo te voy a bendecir. La condición es, guárdalos todos, yo te bendigo. Fallas tú en uno, la maldición viene. Y de ahí, de una manera resumida, pues básicamente está diciendo, si tú obedeces todos mis mandamientos de mi ley, tus campos van a estar llenos de mucho fruto. Tus mujeres, tu ganado van a ser fértiles. Te voy a dar victorias sobre cada batalla de tus enemigos. Y en palabras de Moisés dice el versículo 12 y 14, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviarte la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecirte o para bendecir toda obra de tu mano y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles, y llegamos al versículo 15, o sea, aquí están todas las bendiciones si tú obedeces todo. Yo te bendigo. Pero, aquí está el pero, acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Ok, basado en lo que está diciendo aquí Dios, ¿qué debemos de estar recibiendo nosotros? La maldición de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia no nos está dando eso aún. Todo esto se va a cumplir de una manera plena si tú decides voluntariamente salir sin creer en el sacrificio de Jesús. Yo sé que esto era algo para el pueblo de Israel, pero aún así, aunque nosotros no se nos dio la ley, no conocíamos estos mandamientos, pero Dios escribió, dice Pablo, en nuestro corazón la ley, los 10 mandamientos, que nos dicta, que nos dice cuando hacemos mal. Y nadie tiene excusa, dice Pablo en Romanos. No, todos somos culpables. Por lo tanto, nosotros ahorita merecemos que nuestros campos sean malditos. Y al ser malditos nuestros campos no hay fruto, ¿verdad? No llueve. Y si llueve, vienen tormentas y destruyen nuestras cosechas. Y entonces nuestras alacenas están vacías, nuestros refrigeradores. Sin embargo, no nos falta el plato de comida en este país en el cual estamos. Un país muy bendecido. No somos infértiles, tenemos hijos, gloria al Señor. Merecemos ser consumidos. Sin embargo, seguimos respirando gracias a que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Yo no sé si usted logra captar lo que Pablo nos está diciendo, lo que la Biblia nos está diciendo. Merecemos esa maldición y no la bendición. Así que es muy evidente que ante la ley todos estamos bajo maldición y no merecemos otra cosa que el castigo divino de Dios. Pero gloria, hermanos, a nuestro infinitamente misericordioso Dios. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice el siguiente versículo. Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición. Cristo recibió la maldición que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. Cristo nos compró. Eso es lo que quiere decir redimir. Habla de comprar a un esclavo.
Cristo nos redimió de esa maldición que leímos brevemente. Cristo nos redimió. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, una vez más, Pablo, como su buena costumbre, está citando la Biblia. Deuteronomios capítulo 21, 22 y 23. Dice lo siguiente: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, porque eso es lo que se merecen las personas. Dice el versículo 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué razón? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, vemos que Dios a través de estos mandatos quiere mostrar la gravedad del pecado, lo grave que son las consecuencias. Quiere mostrar que su justicia es perfecta y que no va a pasar por alto los pecados de la humanidad, hermano. Esto es lo que debe de anunciar la mala noticia del evangelio. ¿Qué es lo que anuncia a todos los seres humanos? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Sin embargo, aquí es donde entra la buena noticia. ¿Sí? Que esa buena noticia a la luz de la mala se ve como una increíble noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pastor, ¿está diciendo que la ley es mala? Está diciendo que, y al final de cuentas yo no soy el que está diciendo, yo nomás estoy leyendo y explicando lo que Pablo está diciendo aquí. Es claro que la ley no es mala. El propósito de la ley no está ahí para maldecir a todas las personas, no. Escucha lo que dice Romanos 7, versículo 2. De manera que la ley, a la verdad, es que santa, pura. No hay maldad en ella. El mandamiento, santo, justo y bueno. La ley es perfecta, es santa, es justa, es buena. La ley, más bien, lo que hace es hacernos ver que nosotros no somos buenos, que nosotros no somos justos, que nosotros no somos santos, como deberíamos de ser santos como Dios. Es por la ley que sabemos qué es lo que es pecado. Y cuando nosotros vemos lo que la ley nos dice que es pecado y nos examinamos bajo esas estipulaciones, pues nos damos cuenta de que no somos buenos, de que no somos justos. Entonces, pastor, según Pablo, quien intente obedecer la ley está bajo maldición. Y bueno, la respuesta es sí. Entonces está diciendo que intentar obedecer la ley es algo malo. La respuesta es claro que no. Pues entonces, ¿cómo voy a estar bajo la ley si la ley de Dios, acabamos de leer, pastor, que es santa, es buena y es perfecta? ¿Cómo voy a estar yo bajo maldición por intentar obedecer la ley, pastor? ¿Cómo va a estar bajo maldición aquel que intente agradar a Dios cumpliendo la ley? ¿Cómo puede ser, Pablo, que tú digas que aquel que intente obedecer la ley, que ha dicho que está bajo maldición, cómo puede ser, Pablo, que el que se esfuerza por obedecer, eso es algo bueno, Pablito? Y bueno, escucha lo que Pablo le contestaría a este imaginario cuestionamiento. ¿Qué le contestaría Pablo a estas personas? Lo que yo estoy diciendo es que ellos están bajo maldición no por querer obedecer la ley, sino porque quieren justificarse delante de Dios guardando la ley. Pero te recuerdo que la ley dice que todo aquel que no obedeciera en todos los puntos de la ley está bajo maldición. Es por eso. No es malo querer obedecer a Dios cuando Él ya te justificó. Lo que sí es malo es querer obedecer la ley de Dios para ganarte el favor de Dios, para querer justificarte delante de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Quiere decir que Dios no va a juzgar a nadie, hermanos, por las buenas intenciones que tenían de obedecer lo que dicta la ley. No. Dios va a juzgarnos de acuerdo a lo que estipula la ley. Cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Así que no importa si has dicho una mentirita, no importa si nunca has adulterado, fornicado, pero si tú has robado, si has manifestado soberbia, has codiciado, ese solo pecado te hace merecedor de la maldición de Dios. Ya no eres inocente, porque no estás completamente limpio. Y es por eso que Dios mira tus obras, tus mejores obras de justicia como trapos de inmundicia, cuando quieres presentarte delante de Dios como justo. ¿Por qué la mira como trapos de inmundicia? Porque toda tu vida quizás no está completamente manchada, pero sí está manchada. Y es por eso que Isaías dice eso. Todos los trapos, todas las obras de justicia que ustedes hacen, pueblo de Israel, ante Dios son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué eran los trapos de inmundicia? Los trapos que usaban las mujeres para su menstruación. Eso es asqueroso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice Isaías, que Dios le dijo. Cuando tú quieres presentarte delante de Dios, creyendo que te has ganado el favor de Él por cómo te comportas, dices, sácate. Nos presentamos delante de Dios con la justicia de Jesús.
Y es por eso que el autor de Hebreos dice que vengamos al trono de gracia, al pronto auxilio, sin incertidumbre, sin temor. Pero pastor, si usted supiera, Dios lo sabe, pero Cristo ya pagó por tus pecados. Ahora te vas a quedar ahí habituado al pecado. No, pelea. Si no peleas, solo demuestra que no tienes al Espíritu Santo. Y por lo tanto, mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay salvación. ¿Te das cuenta? Escucha lo que dice Pedro. Dice, criados, estar sujetos con todo respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables, sino a todos, aún a los difíciles de soportar. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Bueno, mira, tú puedes decir, a nivel económico, pastor, yo cumplo, yo no robo, yo no he defraudado al IRS, pastor. O sea, siempre pago mis impuestos. Pero el hermano que el pastor ni siquiera reporta. Sin embargo, ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿Oras sin cesar constantemente, como dice la Biblia? ¿Meditas en su palabra de día y noche, como te ordena la Biblia? Otro dirá, bueno, pastor, yo sí trato a mi mujer como lo que dice Cristo que es. Un vaso frágil. Yo la honro, pastor. Qué bueno. Sin embargo, yo te pregunto, ¿en tu trabajo qué tal? ¿Cómo te comportas con tu jefa? Yo tengo una jefa y a veces, ay. Y cuando nomás nos vemos decir, no sabe ni lo que está diciendo. Y de repente hemos pecado. Pero ¿cómo reaccionamos? O sea, ¿te das cuenta que estás obrando mal y lo corriges? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con orgullo, con soberbia? O como Dios nos dice, criados o trabajadores, estar sujetos con todo respeto a sus jefes. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Te das cuenta? Al fin y al cabo, todos fallamos ante los ojos de Dios. Entonces vemos que cuando la ley de Dios nos expone, nos muestra nuestra pecaminosidad. Nos muestra, sí, que en ciertas áreas estamos bien, pero en otras cojeamos, estamos falto. Y Santiago dice, el que incumple un mandamiento se vuelve culpable de toda la ley. Así que la ley es buena, es justa, es santa. Sin embargo, ella nos muestra que merecemos la maldición de Dios por nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, podemos concluir este punto diciendo que la ley nos hace ver nuestra necesidad urgente de ser redimidos por Cristo de esa maldición. Por eso, hermanos, si yo voy aterrizando, no evangelices sin dar la ley, sin hablar de la mala noticia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Habla de la mala noticia, habla de que estamos bajo maldición, habla del infierno. O sea, tú no puedes decirle a la gente cuando evangelizas, entre comillas, ven a Cristo y tendrás paz. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y Cristo arreglará tu matrimonio. Ven a Cristo y Cristo traerá a tu hijo rebelde. La invitación debe ser, ven a Cristo y serás salvo de la maldición, de la ira de Dios. Según el evangelio bíblico. Esa debe ser la invitación. Porque si tú no haces esto, estás haciendo todo lo contrario que yo ya mencioné. Y es cuestión de tiempo para que estas personas, si es que logras traerlas a la iglesia con ese evangelio falso, terminarán teniendo la actitud de los 9 leprosos, que después de que recibieron la sanidad de Jesús, se fueron a vivir su vida pecaminosa y no regresaron a darle gracias a Dios. Es que si vieran el milagro, ellos creerían, pastor. No, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. El justo por la fe vivirá, el que no ve milagros pero cree. A pesar de que todo dicta que no existe Dios, pero cree. Ese justo vivirá. O inclusive van a terminar como aquellos que después de que Jesús les dio pan y comieron hasta saciarse y empezaron a buscar a Jesús. Jesús, ¿dónde estás? Te hemos buscado. Mire, pastor, ¿cómo buscar a Dios? ¡Qué bárbaro! Dios conoce el corazón y Jesús, sabiendo lo que habían ellos, ustedes me buscan porque les di de comer pan. Están regresando por eso. Eso es lo que hace el evangelio falso. Te ven a Jesús y te va a bendecir. Si Jesús te salva y quiere arreglar tu matrimonio, lo puede hacer, pero no es una garantía. Si Jesús te salva y quiere regresar a tu hijo desobediente, lo puede hacer. Y tiene poder para hacerlo, pero no es una garantía. Si tú estás enfermo y Jesús te salva y te quiere sanar, lo puede hacer, pero no es una garantía. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Que Jesús dijo, ninguno como él, decapitado, con dudas. Vayan y pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir. ¿Por qué he perdido mi fe? Juan el Bautista, básicamente, ningún profeta como él tuvo una comunión con Dios increíble. De Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de repente tiene dudas de si ese Jesús era el Mesías o no era el Mesías. ¿Te das cuenta, hermano? Jesús les dijo a esas personas que los confrontó y dejaron de seguirlo con la verdad. Ustedes me buscan porque les di pan,
trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios les puede dar. Así que deja de presentar a Jesús como el solucionador de los problemas humanos. Se empieza a presentar a Jesús como lo presentaron todos los profetas bíblicos y los apóstoles. ¿Cómo lo presentaron? Como el Salvador que quita el pecado del mundo. Ese es el mayor problema que tiene el ser humano. Su pecado. Pastor, pero la Biblia dice que Jesús nos dejó su paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, es verdad, pero recuerda que esa paz viene como resultado de la salvación. Esa paz no puede venir a menos que primero Jesús te salve. Pero tú no estás anunciando el mensaje de salvación que verdaderamente salva y quieres que obtenga esa paz, es imposible. Por lo tanto, deja de presentar a Jesús como el psicólogo, como el consejero matrimonial, como el terapeuta. No, Él es el redentor, Él es el salvador del mundo. Y como dije, si Dios después de salvarte quiere restaurar el matrimonio, gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios si Él después de salvarte quiere rescatar a tu hijo. Gloria sea a Dios si Dios quiere sanar tu enfermedad o abrirte una puerta de trabajo. Gloria sea a Dios, pero deja de presentar a los pecadores a un Cristo que ofrece solucionar los problemas terrenales. Porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que buscamos nosotros los verdaderos cristianos, hermanos? Que los pecadores obtengan un buen trabajo, que los pecadores tengan un impecable matrimonio feliz, que todos sus hijos estén en obediencia. No, al final lo que buscamos es salvarlos del infierno. Así que tenemos que predicar la ley, predicar que hay maldición sobre todo aquel que no ha guardado la ley. Tenemos que predicar del infierno y no ofrecer beneficios terrenales a las personas si creen. No, debemos decirle, mira lo que la ley dice. Ante la ley tú eres culpable, pero Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Ese es el evangelio bíblico. Dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Pablo está diciendo, hay una vía de escape. O sea, tú puedes escaparte de la maldición de Dios que termina en el lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Cuál es esa vía de escape? La persona de Cristo, el cual con su vida y muerte, y él siendo inocente en la cruz del Calvario, quitó la maldición. Esa maldición que merecíamos nosotros. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Y cómo Jesús se hizo maldición, pastor? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de ¿quiénes? Todos nosotros. Se hizo maldición, cargando cada uno de nuestros pecados, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros por cada uno de nuestros pecados. Escucha lo que dice el versículo 11 y 12 también de Isaías 53. ¿Verá el fruto de la aflicción su alma? ¿Saberá Jehová el fruto de la aflicción de Jesús? Y quedará satisfecho las exigencias de su justicia perfecta. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará otra vez las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. ¿Cómo es que Jesús hizo maldición por nosotros? Llevando nuestras iniquidades, nuestros pecados. Por tanto, dice el versículo 12, yo daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado otra vez de mucho. Así que, ¿cómo se hizo Jesús maldición por nosotros? Cargando nuestros pecados sobre él. Se hizo un maldito. Esa es la maldición de Dios. Él recibió el castigo de cada uno de nuestros pecados que nosotros merecíamos recibir. Y es por eso que Pablo concluye el versículo 14 y terminamos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham de alcanzar a los gentiles. Recuerda la promesa. Yo te prometo, Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas. Y entonces ahí dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, no nomás al pueblo judío, a fin de que por la fe, otra vez la fe. ¿Notas el sobreénfasis del Espíritu Santo usando a Pablo? La fe. Recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, Cristo convirtió en una realidad histórica lo que Abraham y todas las naciones habían recibido solamente en una promesa. Bueno, ahí dice Pablo, y explica, nos redimió la maldición de la ley, haciéndonos ahora herederos de la bendición de Abraham. ¿Y cómo es que esto nos llega a nosotros? Le llegó a los Gálatas, a nosotros y a todos los creyentes, a través de Jesús, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu Santo, hermanos. ¡Wow! La única alternativa que tú tienes, si quieres terminar el reino de Dios, es no confiar en tus propias obras, sino confiar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en sus méritos. Es ahí donde reside la verdadera paz y la seguridad de la salvación. O sea, quiera Dios que nuestros ojos no estén en Abraham, no estén en ningún hombre,
Maldito el hombre que confía en el hombre, ni en nosotros mismos, sino solamente en Cristo. Porque según Pablo, dice, todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y pregunta final, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo, pastor? ¿Cómo tú recibes al Espíritu Santo? Vamos a dejar que Pablo nos diga en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Cómo? Dice ahí, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad, pastor? El evangelio de vuestra salvación. Ok, habiendo oído, quizás algunos están oyendo ahorita el evangelio. Necesitan no solamente oír, sino escuchar y creer. Habiendo creído, dos cosas. Oyeron el evangelio y luego lo creyeron. Y luego dice ahí, en Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo según Pablo? De aquí en adelante, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Hay que orar para que reciban al Espíritu Santo como pentecostales hacen. Yo estaba ahí, Dios me guardó. Yo no estoy diciendo esto solamente con el fin de ufanarme y decir yo soy... No. O sea, estoy diciendo esto. Porque hay gente que dice, para que recibas al Espíritu Santo. Al principio era así como señal. ¿Cómo el pueblo iba a saber que verdaderamente los apóstoles eran verdaderamente apóstoles de Jesús? Sino a través de señales. Pero una vez que se establece el apostolado y que crece la iglesia y que ya ven a los apóstoles como verdaderos apóstoles de Dios y empiezan a escribir, ya el Espíritu Santo ya no tenía que hacer señales para ser bautizados el Espíritu Santo y hablar en lenguas. No, ahora, yo no sé si a ti pasó, a mí me pasó a mí. Yo puedo decir que a mi hermana Dora le pasó así. Igual, a mi hermano Eleazar le pasó así. Recibieron al Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. No hubo nada más que un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Eso es un milagro. O sea, ¿cómo después de querer estar viviendo en el pecado de repente aborrecieron esa vida y empezaron a amar la vida de Dios, la santidad de Dios? Eso solamente sucede si Dios te da un nuevo corazón. Eso me pasó a mí y eso le pasa a todos los cristianos. Te da un nuevo corazón. No es algo de religiosidad, es una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué eres nueva criatura? Porque Dios te dio un nuevo corazón. Así que en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, ¿qué es las arras? ¿Quién es las arras? El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. O sea, el Espíritu Santo es la persona que nos garantiza nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En los tiempos en que Pablo escribe esto, habían reyes, ¿verdad? Los reyes, cuando mandaban una delegación, cuando mandaban a alguien para que esas personas fueran recibidas a donde fueron enviados por los reyes, ellos tenían que llegar con el sello del rey. O de hecho, si el rey citaba a alguien, le mandaba una carta y lo sellaba. Ven, tienes una audiencia conmigo en mi trono. Bueno, para entrar al castillo y llegar hasta donde estaba el trono del rey, esas personas tenían que mostrar su sello. Bueno, así nosotros. El Espíritu Santo es el sello. ¿Quieres entrar a mi presencia? A ver, ¿dónde está el sello del Espíritu Santo? Que recibiste cuando creíste después de haber escuchado el evangelio. Ahí está, entra. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir todo eso. Wow. Quiera Dios que puedas entender esto y te saque de donde yo estaba. Yo sé que es por fe. Yo decía, yo sé que es por fe, no es por lo que yo hago, no es por guardar la ley. Sin embargo, yo decía, pero tengo que perseverar hasta el fin. O sea, es la fe de Jesús más mi perseveración. Porque hay que perseverar hasta el fin, sí. A la luz de todo lo que hemos visto, así se entiende. Pero a la luz de esto que estamos viendo, no es así. Por lo tanto, quiera Dios ayudarte. Y no porque hay verdaderos cristianos que van a llegar creyendo así y van a ser salvos. Por lo tanto, si verdaderamente eres salvo y te vas a morir así, no hay problema. Pero es estar esclavizado. Qué mejor es cantar todo lo que cantamos de la seguridad de la salvación, creyéndolo todo. Al principio yo las cantaba, pero no me deleitaba como hoy me deleito. Por tanto, quiera Dios ayudarte a ver lo que hoy podemos nosotros ver. Si tú tienes al Espíritu Santo, estás garantizado que vas a entrar al cielo. No por tus obras, por la justicia de Jesús. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Concluyo con dos llamados. En primer lugar, todos los que están aquí hoy, o que estamos aquí todos reunidos, si alguno está sin Cristo y sin esperanza, y te preguntas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Guardar la ley, obedecer? No. Tienes que creer nomás. Tienes que creer lo que anuncia el Evangelio, la mala y la buena noticia. Si tú mueres sin Cristo, esa es la mala noticia.
Tú vas a llegar con tu propia justicia imperfecta y Dios, la justicia imperfecta, la lanza al infierno. Pero si tú llegas con la justicia de Cristo, que tú puedes obtener al solo creer, tú vas a entrar al reino de los cielos. Esa es la fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Si confiesas, invocas el nombre de Dios, en este momento yo te garantizo por lo que dice ahí que tú vas a ser salvo. No es por obrar. Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, reconoce tu miseria, reconoce que no hay bondad en ti, reconoce que eres un vil pecador y que mereces la ira de Dios. Y corre a Cristo y encontrarás salvación. Yo no sé si después de que Cristo te salve, Él va a arreglar tu matrimonio, va a traer tus hijos a la salvación, te va a enriquecer. Yo no sé, lo único que sé es que te va a salvar y te va a dar su Espíritu Santo. Eso sí sé, por lo que acabamos de ver. Y este es el primer llamado. Y el segundo llamado, todos los que ya están en Cristo, prediquemos este evangelio. El evangelio que Pablo le predicó a los Gálatas. Pastor, pero van a creer que estamos dando licencia para predicar. El Espíritu Santo sabía esto y no le impidió al apóstol Pablo que no predicara esta parte del evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe que este es el evangelio que Dios usa para salvar. Y si tú no lo estás predicando, Dios no está salvando. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, aunque me persigan, aunque los griegos digan que soy un loco, tonto, que me lavaron el cerebro, y aunque los judíos digan que esto es tropezadero para ellos, porque ellos esperan a un gran Mesías que los va a libertar. No me importa, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente a quién, judío, pero también al griego, a los gentiles. Por lo tanto, no alteremos el mensaje del evangelio. No lo hagas potable, aceptable, no, seamos fieles administradores del evangelio y Dios nos ayude a terminar bien la carrera predicando el evangelio.